Bienvenidos a este episodio donde vamos a descubrir cómo funcionan las funciones en C. Si alguna vez te has preguntado cómo organizar tu código y hacerlo más claro, este tema es para ti. Escucha el siguiente podcast para enterarte. Para empezar, una breve introducción. Una función es un bloque de sentencias que ejecuta una tarea específica y se invoca por su nombre. ¿Alguna vez han usado print o scan? Pues estas son funciones. Hoy aprenderemos a crear nuestras funciones o intentar comprender más de qué es una función. En la imagen donde está el tipo de valor retornado o los parámetros que se pasará como argumento cuando se invoquen a la función y el valor devuelto, el nombre función es el indicador, mientras que el tipo resultado es el tipo de datos que va a devolver. La lista de parámetros son las variables que ésta va a recibir. Básicamente, piensen en una receta de cocina. El nombre de la receta es la función, mientras que los ingredientes serán nuestros parámetros y el platillo final que nosotros elaboraremos va a ser el valor de retorno. Una declaración de una función indica al compilador que la función existe, qué tipo de dato devuelve, cómo se llama y qué parámetros recibe. No contiene el código de la función, solo su estructura. La declaración de una función sirve para avisar al compilador que más adelante habrá una función con cierto nombre, un tipo de retorno y tipos de parámetro. Aquí todavía no se define qué hace la función, solo se especifica cómo se debe de usar. Tenemos aquí como que la base, el tipo, el resultado, nombre, la función y la lista de parámetros. Tenemos un ejemplo que tiene un entero resta con, bueno, en la parte de declaración y tenemos la definición. Esto es muy útil cuando la función se va a definir después del main o en otro archivo, ya que evita errores de compilación. Es importante notar que la declaración termina con punto y coma, porque no contiene instrucciones, solo información sobre la función como lo vemos. Ahí terminan con puntos y comas tanto en la declaración como en la definición. Ciertos puntos claves que podemos mencionar es que se usa antes de llamar la función, indica el retorno, el nombre y parámetros. Este no tiene llaves y ayuda a organizar programas grandes. Básicamente, imaginemos que estamos planeando un viaje, si quieren ir a Huatulco, a Puerto o así. La declaración es decir, voy a viajar, mientras la definición es cuando nosotros ya se efectuó la compra de boletos y haces el viaje. Básicamente esa es una como que diferencia para saber a qué se le refiere cada uno. Después de declarar una función, necesitamos definirla. Es decir, escribir el código que se ejecutará cuando la función sea llamada. La definición indica cómo funciona la función internamente. En esta parte se utilizan llaves, dentro de las cuales se escriben las instrucciones que se realiza la tarea específica. Bueno, aquí vemos claramente que la función toma dos valores y realiza la operación de resta y devuelve el resultado usando la palabra reservada return. El uso del return es obligatorio cuando la función no es de tipo void, ya que permite regresar un valor al lugar donde la función, bueno, donde fue llamada a la función. La definición es donde realmente ocurre el trabajo principal de la función. Pasando nosotros con la llamada a una función para que nosotros la entendamos, es que una vez que la función ya la tengamos previamente definida, podemos llamarla desde el programa principal, main, o incluso desde otra función. Al nosotros llamar a la función, se le envían argumentos reales que son los valores que la función utilizará para su operación. En este caso va a ser 10 y 20. La función procesa estos valores y realiza la operación correspondiente.
y el valor que devuelve se guarda en la variable resultado, como tenemos ahí en el ejemplo. Resultado es igual a suma 10, 20. Siempre vamos a terminar con punto y coma porque si no va a haber un error en la compilación. Esto nos va a permitir reutilizar la función tantas veces como sea necesario sin repetir el mismo código que nosotros tengamos. Bueno, para que lo entendamos es que, por ejemplo, si yo les digo, quiero sumar 10 y 20, pues ¿qué esperan que me devuelva la función? Exactamente, 30. 30 es lo que nosotros esperemos. Entonces, esto demuestra que como una función recibe los datos, los va a procesar y los va a devolver mediante un resultado funcionando como una caja negra. Aquí entran datos y sale un resultado básicamente. Y es como que una manera fácil de poder entender estos dos puntos en esta parte que son las funciones. Estando con la parte de parámetros y argumentos, es muy común confundir los parámetros con los argumentos, por lo que es importante aclarar bien la diferencia entre estos ambos conceptos. Los parámetros son variables que definen en la función y funcionan como espacios reservados donde la función recibirá la información. Estos parámetros se declaran junto con el nombre de la función y especifican qué tipo de datos espera recibir. Por otro lado, los argumentos son valores reales que se envían a la función cuando ésta es llamada desde el programa principal o desde otra función. Los argumentos son los datos concretos que la función utilizará para realizar su operación. Tenemos este ejemplo que es un código donde A y B son parámetros, ya que están definidos dentro de la función, mientras que 10 y 20 son argumentos, porque son valores reales que se envían al momento de llamar a la función. Es importante que exista una correspondencia entre parámetros y argumentos, es decir, debe coincidir en cantidad, en el tipo de dato y deben respetar el orden que tienen. Si esta correspondencia no se cumple, el programa puede generar errores al momento de nosotros ejecutarlo. Son errores de compilación o comportamientos inesperados que tenga nuestro código y ahí es donde sería más minucioso ir depurando. Bueno, se puede depurar también línea por línea y verificar en dónde está nuestro error. Bueno, si yo les digo que mi función recibe dos números, ¿qué pasa si le paso en texto? Bueno, exacto. El compilador marcará error porque el tipo de dato de argumentos no coincide con el tipo de dato de parámetros. Esto sucede porque el lenguaje C es un, es un lenguaje fundamental, lo que significa un lenguaje tipado. Bueno, lo que esto significa es que cada variable y cada función espera recibir un tipo de dato en específico, no le podemos agregar datos al azar. Gracias a estos parámetros y argumentos, las funciones pueden ser flexibles y poderse reutilizar, son reutilizables, ya que van a permitir trabajar con diferentes valores sin necesidad de nosotros estar modificando el código interno de la función. En resumen, los parámetros son la forma y los argumentos son el contenido que se envía a la función. Básicamente, en resumen, así podemos entender nosotros la diferencia de parámetros y argumentos dentro de una función. Como último punto, cuando nosotros hablamos del valor de retorno de una función, nos referimos al tipo de datos que una función devuelve una vez que termina su ejecución. Es decir, después que la función realiza su trabajo, puede regresar un resultado al lugar donde fue llamada. Este valor de retorno es muy importante porque nos permite aprovechar el resultado que produce una función y utilizarlo en otras partes del programa, como guardarlos en una variable, mostrarlos en pantalla o usarlos dentro de una operación. Ahora bien, el lenguaje C, todas las funciones deben indicar su tipo de retorno. Este tipo se especifica al momento de declarar y definir la función y se dice al compilador qué clase de datos debe esperar como resultado.
que es algo que ya estuvimos viendo anteriormente. Por ejemplo, una función puede devolver un número entero, un número decimal, un carácter, o incluso no devolver ningún número, ningún valor, por así decirlo. Aquí es donde aparece una palabra clave muy importante, que es el void. Si el tipo es void, la función no devuelve ningún valor, y si no es void, debe existir un return compatible, como se puede ver ahí en el ejemplo. Esto no quiere decir que la función no haga nada, al contrario, puede ejecutar acciones muy importantes como mostrar información en pantalla, modificar variables o realizar algún proceso interno. Simplemente al terminar su ejecución no regresa ningún dato al programa que lo llamó previamente. Por otro lado, cuando la función no sea void, que es el segundo caso, es obligatorio que utilice la instrucción return. La palabra return tiene dos funciones principales. La primera va a ser regresar un valor al lugar donde se llamó la función y va a finalizar la ejecución de la función en este punto. Entonces el valor que se devuelve con return debe ser compatible con el tipo de retorno declarado en nuestra función. Si esto no se cumple, el compilador va a marcar un error o una advertencia. Y es donde nos vamos a dar cuenta. Entonces cada función devuelve un tipo de datos distintos o ninguno, dependiendo del propósito que tengamos. Por ejemplo, una función que calcula una suma va a devolver un número, una que calcula un área va a devolver un decimal. Una función imprime un mensaje, puede ser void, o una función que obtiene la inicial de su nombre devuelve un carácter, un char. Esto permite diseñar funciones específicas para cada necesidad del programa. Vamos a imaginarnos, bueno, imaginémonos que una función es como una máquina expendedora. Ustedes van y le meten el dinero, le van dando dinero, que serían en este caso nuestros argumentos. Y la máquina va a procesar toda esta información para que al final esta les va a devolver un producto, que sería el valor retorno, lo que le das, o sea, lo que te regresa después de la información que tú le hayas dado. Ahora bien, si la función es de tipo void, es como una máquina que solo va a realizar una acción, por ejemplo, encender una luz o mostrar un mensaje para que no te entregue ningún producto. La máquina funciona, hace su trabajo, pero no hay nada que recibir al final. Bueno, ahora yo les pregunto, primero piensa en esto, si una función devuelve un valor, ¿qué pasaría si no lo guardamos en ninguna variable? La respuesta es simplemente que el valor se va a perder. Por eso es importante capturar el valor retorno para volver a usarlo más adelante dentro de nuestro programa. Otro punto clave que se puede destacar es que el valor de retorno permite que las funciones se encadenen, es decir, una función puede devolver un valor que se utilice como un argumento para otra función, haciendo que el programa sea más eficiente y sea organizado. Esta es una de las razones por las que las funciones son tan importantes en programación. Resumiendo esto, es que el valor retorno es la forma que tiene una función de comunicarse con el resto del programa. Le permite entregar resultados y tomar decisiones, construyendo soluciones más complejas a partir de funciones pequeñas y específicas que nosotros necesitemos. Entender cuándo una función debe devolver un valor y cuándo debe ser void es fundamental para escribir un código claro, ordenado y funcional para nosotros. Para concluir, las funciones no solo son bloques de códigos, son la herramienta que nos permiten organizar, reutilizar y dar claridad a nuestros programas. Gracias a ella podemos dividir problemas grandes en partes pequeñas, trabajar de manera más ordenada y construir soluciones más eficientes. Dominar el uso de las funciones es un paso esencial para convertirte en un mejor programador en C o tener una mejor manera de comprenderlo y hacerlo ordenadamente cada uno de sus procesos de código. Eso es todo, así que gracias por escuchar este podcast. Pero antes de terminar, un breve resumen es que las funciones organizan y simplifican el código. Los parámetros y argumentos van a permitir una flexibilidad.
El tipo de retorno va a ser el que define el resultado que obtenemos. Ahora que saben cómo funcionan las funciones en C, ¿qué función crearían ustedes para resolver un programa o un problema cotidiano aplicándolo en programación? Ahí los leo en los comentarios, pueden comentar o hacer preguntas a base del tema.